como no puede ser todavía, pues damos gracias por este medio que tenemos de reunirnos, ¿no? Y gracias, Paqui, por leer el pasaje. No sé si estáis viendo la noticia esta semana. Yo durante toda la cuarentena me he cansado un poco de ver la noticia. Personalmente, esta semana ha sido un poco diferente con lo que está pasando en Estados Unidos. Pues están pasando su peor momento de protesta y de disturbios civiles, digamos, desde el asesinato de Martin Luther King en el año 68. Es decir, que más de 50 años no ha pasado algo parecido que esta semana. Y ha llegado este momento crucial. Una gran parte de la población, de la ciudadanía estadounidense, están argumentando que es tiempo de empezar de nuevo, de por primera vez aplicar la constitución del país, ahora sin parcialidad, a toda la población, ¿no? Y eso implicaría pues, reformas en sistemas pues, políticos, educacionales, legales, etc. Nosotros en Europa estamos a la espera para ver qué va a ser del Reino Unido. Recientemente independizado de la Unión, pues ellos de una forma, en un sentido, tendrán que reconstruir su país, de empezar de cero, empezar de nuevo, un país quizás con más independencia, ¿no? A ver cómo va a salir eso. Y por supuesto, el caso más obvio es lo que estamos viviendo todos, ¿no? De forma muy personal, muy cercana, esta pandemia que ha golpeado a todos de una forma u otra. Y preparados, ¿no? De una forma de esta depresión o recesión económica que puede seguir, que algunos pronósticos económicos están diciendo puede ser la peor, ¿no? En un siglo. Es una situación grave. Y estamos saliendo, empezando de nuevo, reconstruyendo, por decirlo de una forma, nuestro país, averiguando cómo va a funcionar esto, la nueva normalidad, ¿no? Como lo están llamando. Y después de tantas semanas encerradas, ¿cómo va a ser la vida ahora? Y por supuesto, esto llega a un nivel tremendo de cautela y prudencia, y debería, con razón, eso es normal. El texto que he leído Paqui en Ageo capítulo 1 es un mensaje de Dios por medio de su profeta a su pueblo en un momento igual de crucial, un punto de inflexión, podríamos decir, en la historia del pueblo y de Dios. Y la reconstrucción del país por el remanente que había vuelto del exilio, y específicamente en este texto la reconstrucción del templo. Y por eso bastante irrelevante para nosotros hoy en unos momentos igual de cruciales, ¿no? El texto empieza así, en el versículo 1, con un poco de orientación histórica, el año segundo del rey Darío. En el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, ahora para darnos un poco de contexto histórico, ayudaría a entender el texto esta mañana. Pues fue un hecho prácticamente conocido entre todo el pueblo que desde Deuteronomio, al llegar a su tierra prometida, si desobedecieran al Señor, pues él tendría todo el derecho de echarlo de esa misma tierra. Pues así ocurrió en el año 587 a.C. con la invasión de los babilonios. Poco después, ellos, a su vez, pues recibieron su propio juicio a la mano de los persas, que llegaron a dominar a todo el territorio babilónico y construir el imperio más grande que había existido nunca hasta ese momento. El primer emperador se llamaba Ciro. Él fue el que originalmente mandó a todos los exiliados, en este caso los israelitas, a volver a su país, a Judá. El primer emperador persa con esta política del derecho de repatriarse y además con libertad de religión, la libertad de adorar, en este caso Yahvé. Claro, con la condición que no le causaba ningún dolor de cabeza en forma de rebelión o cosas así. Quería agradar al pueblo sabiendo que él tenía el poder, pues vosotros, como queráis, adorar al Dios que queráis, ¿no? Darío, el emperador que se menciona aquí en este texto, llegó en el año 522 a.C. y él seguía esta misma política, esta misma idea de libertad, digamos, de religión y además de mandar a los exiliados a sus propios países, ¿no? Y llegó al trono solo 2 años antes de este mensaje, como dice aquí, el segundo año del rey Darío.
cuando ya habitaba un remanente del pueblo en Judá. Ya estaban ahí varios años los que habían elegido volver, ¿no? Y vamos a ver en el texto de hoy algunas decisiones cuestionables, algunas prioridades, un poco al revés, por parte del pueblo de Dios. Y sería muy fácil juzgarlo tan rápido sin tener en cuenta algunas cosas históricas. Por ejemplo, que acaba de ascender al trono Darío. Otro pueblo estaban aprovechando un momento de quizás debilidad en el imperio para levantarse contra el emperador, rebelarse, etcétera. Fue un momento un poco revuelto y complicado políticamente hablando, ¿no? No había esa estabilidad para quizá tomar decisiones de invertir en grandes cosas. Y también tener en cuenta que el país queda bien dejado. Exiliados sí, pero igual estaban más cómodos ahí, ¿no? Tenían una vida, algunos, bastante cómodos. Entonces, para volver y empezar casi de cero, de reconstruir, de reclamar lo que era suyo por herencia del Señor. Y eso que llevaba bastante oposición también de los samaritanos justo al norte, que querían juntarse al proyecto y no lo dejaban, pues se enfadaron y levantaban, bueno, una oposición fuerte que durante el primer intento de reconstruir unos años anteriores. Entonces no fue un momento muy estable, no lleno de paz ni adecuado, digamos, de forma humana, de construir y enfocarse en reconstruir el templo. Fijaros que el mensaje en versículo 1 va dirigido tanto al sector religioso, a Josué, el sumo sacerdote, no el Josué del libro que lleva el mismo nombre, sino un sacerdote mucho más tarde, tanto al sector religioso como al sector político, al gobernador de Judá, Zorobabel, también escribe el profeta, ¿no? Porque por el lado religioso, por casi medio milenio, el pueblo de Israel tenía un templo en vigor, un templo glorioso, construido y edificado bajo la dirección de Salomón. Fue su conexión para clamar su derecho de aprovechar, aferrarse al pacto con Dios, de vivir en comunión con Él, de ofrecer sacrificios. Y que los sacerdotes representaran el pueblo delante de Él, pues todo eso hacía falta un templo. Y no tan solo eso, sino imaginaros el estatus social a nivel un poco más político, social, del pueblo que había vuelto avergonzados, quizá, con el apoyo del emperador, eso sí, y bastante recursos materiales, pero a la vez chiquitito, unos 50.000, como más o menos la población de Rincón. Débil, que incluso los samaritanos y otros de los demás pueblos no temieron amenazarlos y impedir que reconstruyeran el templo. Pues esa situación, esa oposición, este obstáculo, digamos, fue suficiente para que decidieran dejarlo durante unos 14 años, hasta que el Señor los advirtió, como vemos en el texto de hoy. Fue el momento de reanudar la obra. Darío, de hecho, el emperador actual, Darío, lo decretó, pero más importante, el Señor lo comunicó por medio de su profeta, como en este libro. Habían descuidado la casa del Señor, optando por reservarse económicamente y socialmente, enfocarse en construir sus propios, podríamos decir, sus propios mini imperios. ¿Y el por qué? Yo creo que el motivo viene en el versículo 2, el porqué de dejarlo. Dice, en el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Primero fijaros en cómo refiere a Dios en este texto, el Señor de los ejércitos, que no es un nombre muy poco común en el Antiguo Testamento, pero aquí intencional, y veremos que a lo largo de todo este texto, un tema repetido, este título, el Señor de los ejércitos. El mismo Dios que luchaba en su favor durante el Éxodo, durante el viaje en el desierto, durante la misma conquista de la tierra, pues este Dios no quería que tuvieran miedo. No los había protegido hasta ese día, claro que lo había hecho. Y no quiere que nosotros esta mañana tengamos miedo tampoco, ni que nos preocupemos de los por sís y los y sís de la situación actual, ni por el futuro. No quiere que nos preocupemos. Pero tampoco en el texto tampoco está muy impresionado con las prioridades del pueblo. Dice, este pueblo, dice. Eso tiene que doler, escucháis, este pueblo, no está hablando mi Dios, no debería decir mi pueblo. Pues en este texto no le sale decir mi pueblo,
A lo mejor si hubiesen bebido como si lo fueran, habría dicho mi pueblo, pero no le sale este pueblo. Dice, porque el problema, después de 14 años, no ven la necesidad, no ven la prisa. Ahora no es el momento. Ahora no, quizás más tarde, cuando la cosa se ponga mejor, quizás después de esta pandemia, quizás si pilló algo fijo, pues una situación mejor, ¿sabes? Haré le presté un poco de atención a la cosa de Dios. Quizás más tarde, cuando estoy un poco menos liado con los niños, pensaré en los planes y los propósitos de Dios. Ahora no. ¿No ves mi casa y mis asuntos? Un desastre, pues ¿cómo voy a pensar también en la casa del Señor? Y jóvenes y niños, a lo mejor estáis pensando, quizá más tarde, cuando sea mayor, cuando sea adulto, puede escuchar y puede prestar un poco de atención a la palabra, puede tomar en serio el Evangelio, pero ahora no. No dejes que nadie te diga, ahora no es el momento porque eres joven, porque tienes otra cosa que pensar, amigos, estudios, etcétera, porque el Señor dice que sí, ahora sí es el momento. Llegamos al versículo 3, la primera acusación por parte de Dios en los versículos 3 al 5. La acusación de esta situación, de sus prioridades al revés. Dice así. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Habéis dicho que ahora no es el momento, pero ¿por qué creáis eso si no veis la casa que tenéis? ¿Casas artesonadas o lujosas, como dice la nueva versión internacional? La palabra original se utiliza también en Primera de Reyes, capítulo 6, con la construcción del templo original, y se refiere a una marca de realeza. Se refiere a las hileras o vigas, típico de la casa, podemos imaginar como la casa alemanes, que tiene la fila de madera, pues decorando el techo, así, todo bonito, pues en aquel momento fue una señal, una marca de realeza, según el profeta Jeremías. El pueblo, se crían sus propios reyes. Claro, cuando tenga todo montada, os invito a una barbacoa a mi palacio, os enseño la tele de 65 pulgadas, al conseguir, quizá cuando consiga mi nómina, mi puesto fijo, la estabilidad, entonces ya veremos. A ver, la tele no está mal, pero ¿cuál es la prioridad? Es decir, ¿quién es el rey verdadero en esta situación? Él mismo nos está diciendo esta mañana que lo pensemos, que lo meditemos, como dice el versículo 5. Considerad bien vuestros caminos. Pensadlo, en otras palabras. ¿No os dais cuenta de que soy yo, dice el Señor, el que os mandó al exilio, según mi propia promesa desde los días de Moisés? Utilizaba a Nabucodonosor como una marioneta en mis manos. Igualmente os he mandado a casa, también como prometía. Ciro fue mi siervo, Darío está cumpliendo mis deseos, tenéis la riqueza de las naciones a vuestra disposición, pero os preocupáis de cómo reponer, cómo reformar vuestra propia casa y la mía se queda en ruinas, más de una década. Literalmente la frase dice, poned vuestros corazones sobre vuestros caminos. Reflejar. ¿Cuántas veces paramos para reflejar sobre qué estamos haciendo? ¿Cuántas veces a la semana, al mes, paramos para pensar bien el qué y el por qué hacemos lo que hacemos? ¿A qué dedicamos tiempo, esfuerzo, dinero, energía? Pensadlo bien, dice el texto. Poned vuestros corazones literalmente sobre vuestros caminos. Y aquí en el versículo 6 viene la primera mención de las consecuencias de esta situación para el pueblo. Dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota, o un saco roto. Es decir, con estas prioridades al revés, no se consigue la satisfacción, como dijo Guy hace un par de semanas citando a los Rolling Stones, ¿no? Poner tu esperanza, la esperanza, la satisfacción en cosas terrenales, por muy buenas que sean, en vez del dador que nos ha dado toda esta cosa. No sé si habéis experimentado esta paradoja a veces, que trabajas mucho, trabajas muy duro,
hace tu trabajo muy bien, pero tu cuenta bancaria nunca llega a reflejarlo. A mí me ha pasado. Y no tiene por qué ser el mismo motivo del texto de hoy. Quizás sí, es posible. Pero aquí en este texto la razón del fondo es obvia. Como dice Santiago 4, del 2 al 3, no tenéis porque no pedís. Pedid y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlos en vuestros placeres. Santiago 4 sigue en el versículo 13. Oíd ahora lo que decís. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El versículo 17 otra vez, a aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La arrogancia de la autosuficiencia, de los planes independientes sin tener el Señor en cuenta para nada, sin tener la comunidad de fe en mente, este concepto individualista, simplemente mirando para lo mío, haciendo lo que me toca hacer, haciendo lo que debería hacer, muy bien, está bien. Pero quizá con el afán de ser mi propio Dios y mi propio proveedor. Quizá puede ser complicado detectar esto solo y aislado. Solo esta semana estaba hablando con una alumna en Moscú, no creyente ni nada, y me contaba que estaba barajando la opción de meterse en un máster, ¿no? Una conversación normal. Me chocaba porque me comentaba que quería hablar con alguna gente de confianza antes. Quería pedir su consejo, ver su perspectiva sobre el asunto, si meterse en el máster que le iba a llevar un año de estudios o no, si no merece. Pues cuanto más nosotros, los creyentes, dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia, cuanto más nosotros deberíamos pedir consejo y perspectiva de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos esta bendición. Proverbios 11, versículo 14, dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Hablamos las cosas en comunidad, con hermanos de confianza, con la palabra de Dios en la mano. ¿Cómo manejar estas circunstancias presentes y venideras? Porque para la mayoría no son fáciles. Pero a la vez Jesús nos recuerda en Mateo 6. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué visteréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ella? Y el texto sigue, concluye, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. No sabemos qué va a pasar mañana, pero conocemos el que tiene mañana en sus manos y es digno de confianza. Y sus intenciones en este texto, las intenciones de este Dios, empiezan en el versículo 7. Leemos el 7 y el 8. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, otra vez. Subid al monte, traed madera, reedificad el templo, para que me agrade de él, y yo sea glorificado, dice el Señor, con dos fines. Uno, me agradaré de esta casa, y dos, estaré glorificado. Cuando vean los pueblos a vuestro alrededor las prioridades que tenéis, ¿cómo recibiré yo la gloria? ¿Cómo va a reflejar un templo que está todavía desolado después de tantos años y nuestra vida, prioridades, decisiones, actitudes, etcétera? ¿Es verdad que reflejan la belleza de quién es nuestro Dios? Como hijos suyos, ¿vivimos para agradarle, para su gloria? ¿Actuamos en consecuencia de lo que Él ha hecho en nuestra vida? Como dice el rey Salomón en 1 Reyes 8, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahvé es Dios y que no hay otro. Aún en esta situación difícil que estamos viendo y que puede que está por venir, ¿cómo han sido
nuestros diezmos y ofrendas durante la cuarentena. En espera, a ver qué pasa, a confirmar que todo me va a ir bien antes y después aplicaré el primer mandamiento de no tendrás otros dioses delante de mí, ni tú mismo, ni tu cuenta bancaria. Y no creo que haga falta aclararlo, pero por si acaso no estoy incitando a la irresponsabilidad, sino como dice Mateo 6, a la fe en el Padre que nos cuida, como cuida a las aves y la hierba del campo, aún más que cuida a las aves del cielo y la hierba del campo. Y repite su acusación en el versículo 7, en el versículo 9. Esperáis mucho, pero aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada. Mientras cada uno de vosotros corre a su casa o a su propia casa. ¿Qué es de esto que estáis haciendo? ¿Una torre de Babel 2.0? Soplo y se cae. Fin. El mismo aliento de Dios que da vida a Adán y Eva, que da vida a los huesos secos en Ezequiel 37, si os acordáis el capítulo, y que da vida donde solo había muerte, ahora avienta, ahora sopla para destruir. Un poco fuerte, pero ¿por qué? ¿Crees que es una mansión que está construyendo? Para mí, dice el Señor, es como un hecho de palillo de dientes, de cartas. Se cae. Y personalmente no creo que el problema estuviera en la falta de templo en sí, como si Dios necesitara una casa donde habitar. Por muy significativo y simbólico que fuera, que eso sí es verdad, pero lo veo más bien como un reflejo de sus prioridades, un espejo reflejando las prioridades del pueblo. Y aquí repite las mismas consecuencias en el 10 y el 11. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite y sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Ahora llegamos a la razón por la cual esa situación económica ha venido sobre el pueblo. Es por vuestra culpa que seguís en vuestra situación actual. ¿Cómo mejorar esta situación? Poner las cosas como Dios lo quiere y os va a ir mejor igualmente y os vais a tener las prioridades arregladas. Por mucho afán que apliquemos nuestro trabajo, labor, para mantener nuestro puesto, para ganar un ascenso, una subida de sueldo, para aprobar los exámenes, todas cosas buenísimas. ¿Y si aún las cosas no van como teníamos previsto? Ojalá no sea así, pero si las cosas no van como teníamos previsto, ¿ahora qué? ¿Quién podría haber predicho una pandemia global que afectaría a casi todos los planes que teníamos? Si ni siquiera podemos controlar hoy, ¿mañana qué? La casa de Dios está en ruinas, el templo de Dios, y con la luz del Nuevo Testamento entendemos que somos nosotros mismos el templo de Dios, donde el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Estamos descuidando el pacto con Dios, que somos suyos y el nuestro? ¿En qué manera esta mañana tienen la espiritualidad puesta a un lado por tanta preocupación de esta situación que estamos viviendo y todas las demás cosas que tiene que pensar? Llamó una sequía sobre todo el trabajo de sus manos. La realización de sus sueños se había convertido en intentar atrapar el viento, como llenar bolsas rotas, como construir una casa sobre la arena. Dice el Salmo 127, versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora llegamos a la última sección del capítulo. Hemos visto las intenciones del pueblo, las acusaciones y consecuencias, las intenciones de Dios, otras acusaciones y consecuencias. Ahora en el 12 al 14, por un lado la respuesta del pueblo y por otro lado la respuesta del Señor. Leemos en el versículo 12. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor, su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante
del Señor. Qué éxito tenía esta predicación de Ageo, ¿no? Y ahora sí, obedecieron la voz del Señor, su Dios. Ahora no es este pueblo ni aquel pueblo, ahora es mi pueblo y yo soy vuestro Dios, dice el Señor. Obedecieron la voz del Señor, su Dios. Ahora sí están comportándose como quienes eran realmente pueblo de Dios. Como dice un comentarista, no tenían ningún derecho a suponer que Él era el Dios de ellos hasta que empezaron a escucharle, a poner derechas sus relaciones con Él. Y no solo los líderes, no solo el gobernador Zorobabel, no solo el sacerdote Josué, sino a todo el pueblo. Escucharon, obedecieron, temieron y como veremos pronto, en el versículo 14, actuaron. Pero primero viene la respuesta del Señor, en el versículo 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, con un mensaje del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. No os preocupéis por la oposición, yo estoy con vosotros. No os preocupéis por los porsis y los isis, yo estoy con vosotros. El Evangelio es el único mensaje que puede dar, que puede prometernos esto. Emmanuel, Dios con nosotros. Palabra del Cristo, del mismo Señor, en Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todas las demás creencias, religiones, cosmovisiones, si es que cabe un Dios, te indica cómo alcanzarle a Él, no que Él baja a la tierra para alcanzarnos a nosotros. Tenemos que enfrentar el desafío de este texto que hemos visto con sinceridad, la seriedad de tener las prioridades torcidas y descuidar nuestra relación con Dios hasta que hayamos arreglado todas las demás cosas. Pero es de ninguna manera un juicio final, porque Él está con nosotros en esta lucha, dándonos la oportunidad y la capacidad, como veremos en el siguiente versículo, de arrepentirnos a través de su Espíritu Santo. Está con nosotros en nuestro gozo, está con nosotros en nuestras lágrimas. Cuando parece que el mundo está al revés, del revés, más torcido y confuso que nunca, que parece que sí, ahora mismo, tened en mente, Él se hizo hombre y sufrió situaciones incomparables con las nuestras. Y aún así, entiende nuestro sufrimiento. Está con nosotros, y no solo en el banquillo, animándonos, sino en el mismo campo que es nuestra vida, dándonos la fuerza que tanto necesitamos. Como dice el versículo 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Fijaros el orden en esos versículos del 12 al 14. Primero en el versículo 12, el pueblo escucha, obedece y teme. En el 13, el Señor promete su presencia con ellos, afirmando su pacto con el pueblo. Está con ellos, está con nosotros. Y el 14, estando con nosotros, el Señor nos fortalece, nos capacita a llevar a cabo lo que tiene preparado para nosotros. Y aquí el pueblo actúa. Y nos toca a nosotros también contestar con acción. Y el cierre, otra orientación histórica y temporal, en el versículo 15, dice el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. El mismo año, el mismo mes, más o menos 3 semanas después. Creo que yo lo veo como el tiempo necesario para preparar los materiales y traer la madera y tal, no que estaban posponiendo la obra más tiempo. De hecho, Esdras, capítulo 6, nos cuenta que terminaron la casa en el año sexto de Darío, unos 4 años después. Pero veremos en el siguiente capítulo, Ageo 2, que un templo con aún más gloria que este estaba por venir. Ahora, ¿qué nos enseña este texto? Pues nos enseña, en primer lugar, que Dios es soberano sobre todas las autoridades y gobiernos humanos. Darío, siendo el emperador más poderoso en todo el mundo en aquel momento. Por tanto, está por encima de todas las situaciones que estamos viviendo hoy.
de forma individual o como sociedad. Cumple su voluntad, sea cual sea la oposición, incluso por parte de los samaritanos, los cuales éramos nosotros, por cierto, fuera de la comunidad, fuera del pacto de fe, éramos nosotros los enemigos, pero gracias a su gracia nos ha invitado a participar en su familia y formar parte de su reino, en el cual Él es rey, y solo Él, no nosotros, con nuestra casa, artesonados. El reino a través de los pactos. Es un título de un libro que escribió un profesor mío del Antiguo Testamento. Y tiene una sección que se lee así. La Biblia empieza con el hecho de que hay un solo Dios. Ha creado todo y especialmente ha hecho la humanidad para reinar debajo de su mando. En este contexto, Dios es el centro del universo y nosotros, los humanos, encontramos nuestro propósito en tener una relación correcta con Él y entre nosotros. El primer hombre y la primera mujer, sin embargo, rechazaron este camino. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios ya no está en el centro del universo? ¿Quién entra para tomar su lugar? Pues nosotros. Yo quiero estar en el centro del universo. ¿Esto va a funcionar? No, porque tú también quieres estar ahí. Entonces el caos y la maldad han reinado desde la rebelión de Adán y Eva, porque ya no teníamos una relación correcta con Dios y no nos tratábamos como realmente humanos. Cuando yo quiero estar dentro del universo y tú también quieres estar ahí, ya no tenemos ni una relación correcta con Dios ni entre nosotros. No podemos usar la oposición de su reino, como en este caso los samaritanos, no podemos usar la oposición, por tanto, de nuestro bienestar, que sería lo que Dios quiere en su reino, nuestro shalom, como excusa para descuidar las prioridades espirituales que nos tocan. ¿Cómo iba a reflejar la gloria de Dios entre su pueblo en estas condiciones? Con nada más los cimientos y un pequeño altar montado. Ahí, pobre altar, pobre cimientos, 14 años. ¿Cómo va a ser glorificado Dios en medio de nuestra circunstancia y entorno en esas situaciones? ¿Ha marcado una diferencia en tu vida? ¿O te has quedado con lo básico, lo mínimo, con los cimientos echados, pero ya está? En este caso te habrás quedado corto, privándote de la riqueza del yo estoy con vosotros. O el Evangelio sigue afectando tu día a día hoy. Sin cuidar la casa de Dios en aquel tiempo significaba quedarse sin pacto y sin relación con Dios, sin sacrificio. Era rendir todo derecho a ser llamado pueblo de Dios y toda forma de buscar su perdón, su bendición, su justicia. Demos gracias al Señor esta mañana que hasta el templo del cuerpo de su único Hijo lo destruyó y lo levantó en 3 días. Y es allí donde encontramos la identidad de ser pueblo de Dios, el acceso a su trono de gracia, el perdón y la justicia. Es ahí donde el Padre se agrada, es ahí donde está glorificado una y otra vez. Es ahí en el Emmanuel donde el Señor dice verdaderamente, eternamente, estoy con vosotros. Y esto es lo que vamos a celebrar esta mañana en la mesa del Señor. Comunión con este Dios que nos amó y que nos sigue amando tanto. Oramos. Señor, muchísimas gracias por este texto esta mañana, por el reto de tener las prioridades en orden. Señor, aún en situaciones difíciles, tú entiendes nuestras circunstancias, Señor, tú nos entiendes nuestras vidas, nuestros deseos, nuestros corazones, Señor, que todo sea para tu gloria y según tu voluntad, que podamos tener una visión correcta de las cosas, Señor, y una panorama, Señor, una visión amplia de tu obra en tanto nuestra vida como en nuestro país, en esta nación, Señor, que estamos a punto de una forma reconstruir, Señor, y salir de esta situación. Que tú estés allí con nosotros en cada momento, como ha prometido en este texto. Tú estás con nosotros, capacitándonos, fortaleciéndonos, Señor, para la obra y para todo lo que tienes preparado para nosotros. Te damos toda la gracia y toda la gloria. En tu nombre, amén.